Maestros y maestras, trabajadores de la educación y trabajadores de la cultura. Hay que hacer una revolución cultural en Colombia y eso se hace con la educación. Son ustedes que aquí están demostrando el compromiso que ustedes tienen con niños, niñas y jóvenes. Y yo invito a FECODE y a ustedes a que relancemos el movimiento pedagógico. Hay que abrir un debate muy común. ¡Viva el movimiento pedagógico del magisterio colombiano! ¡Viva, viva, viva! El movimiento pedagógico que se relance desde el magisterio debe interpelar esa cultura mercantil del individualismo, de la competencia, de la exclusión, de la mercantilización de los derechos. Ese movimiento cultural debe interpelar la corrupción, debe interpelar la violencia, tiene que instaurar una cultura de la paz y la democracia. Entonces, desde aquí mi invitación para los trabajadores de la educación y la cultura, de la transformación de nuestra Colombia, es que empecemos a asumir ese cambio, relancemos nuevamente este movimiento de 40 años para abrir un debate, que no nos vengan a decir entonces acá que serán las universidades privadas, los colegios privados, los cuales respetamos, y como dice la Constitución, deben existir, pero no con la financiación pública. Esa es la divergencia que tenemos. Es desde lo público, es desde FECODE, que se tiene que hacer la discusión. ¡Viva la educación! ¿Usted sabía que se hundió la Ley Estatutaria de Educación? Grande FECODE. Pero aquí también tenemos que hacer un paréntesis. Grande Carolina Corcho. Yo la veo cada vez más presidenciable. No sé ustedes, seguro que también. Pero en mi balanza personal, cada vez se inclina más hacia Carolina Corcho. ¿Será que ella sí quiere continuar con este sueño progresista? Bueno, ahí está, ahí queda. Pero la verdad, como lo digo, cada vez me inclino más a que Carolina Corcho sea la que continúe. Una mujer progresista que continúe ese sueño progresista y ese gobierno que es perteneciente al pueblo de Colombia. Ese era el paréntesis que quería hacer y ahora sí pues vamos con lo importante, ¿no? Pues esto también es importante, pero con la noticia. La noticia, se cayó la Ley Estatutaria de Educación. Gracias, FECODE, por defender el derecho fundamental a la educación. Fueron una de las cosas que dijo la gran Carolina Corcho. Así es, la Ley Estatutaria de Educación se ha hundido. ¿Qué dijo el senador Wilson Arias? Por ejemplo, confirma al país que con el anuncio de NAME de no agendar mañana la Ley Estatutaria de la Educación, esta queda hundida. La oposición no logró profundizar la privatización de la educación. Y al SENA, nada lo que querían. Gracias a los profesores que salieron a las calles. Ese es el post que lanza el gran senador Wilson Arias. Ahí lo vimos con los profesores en esa manifestación, en esos cánticos. Pues la noticia es esa. ¿Qué dijo Carolina Corcho? Pues la escuchamos, lo que dijo, y acá aparte en su cuenta de X publica: he hecho hoy una intervención ante una plaza de Bolívar de Bogotá colmada y he evocado a partir del maestro Abel Rodríguez que nuestros educadores y educadoras no solo son asalariados del Estado, sino trabajadores y trabajadoras de la educación y la cultura, cultores de la pluralidad, de la multiculturalidad, de la diversidad y ante todo de la democracia para nuestro país. A todas ellas y ellos, gracias por defender el derecho fundamental a la educación. ¿Y usted sabía qué dijo FECODE? Pues FECODE dice que sí se pudo, que la incontenible marea del magisterio junto a diversos actores sociales hundió las ponencias del proyecto de ley estatutaria que desvirtuaban el carácter del derecho fundamental de la educación. Oiga, y en todo esto a propósito, pues ¿qué dijo Gustavo Petro? Gustavo Petro dice lo siguiente: lo que querían David Luna y sus amigos de la Comisión Primera del Senado era crear las EPS,
privadas de la educación. Ordeñar el presupuesto para los dueños de una llamada educación terciaria de pacotilla. Oiga, y en todo esto, pues Gustavo Petro al dar esa opinión, al enviar este post, pues cita, como ustedes lo ven en este video, no le puedo poner la música por cuestiones de copyright, obviamente, y pues aquí en la plataforma son bastante estrictos con ese tema, pero pueden ver más o menos, es en música llanera y una intervención, no sé exactamente quién es él, no lo sé, le doy los créditos porque de verdad hace una composición y con esa música de fondo llanera, pues hablando y explicando qué era lo que pretendía David Luna y esa gente, ¿no? Ordeñar el presupuesto para los dueños de una llamada educación terciaria de pacotilla. Pero entonces, pues muy bien ese video debió haber tenido una difusión, no sé si la haya tenido, esa canción, como esa interpretación y con esa música, pues me pareció genial. Y Gustavo Petro, pues ahí lo ven que lo cita. Y mientras ese acuerdo llega, obviamente, así la oposición nefasta de Colombia pretenda atacar ahora al gobierno con el tema de la educación. Sabemos que la educación es una de las prioridades y lo ha sido de Gustavo Petro durante toda su vida política. Él siempre ha hablado de la educación. Cuando fue alcalde de Bogotá, vea la transformación tan grande que hizo en la educación de Bogotá, y a pesar de todos los impedimentos también allá en la capital, pues lo logró y aún se mantiene Bogotá como una de las ciudades pues líderes en ese sistema de educación que falta y que tiene que mejorar muchísimo. Y sobre todo, pues claro, la educación pública en Colombia como un derecho fundamental es lo más importante. Entonces, que la oposición se quede con sus argumentos chimbos, que sigan desvirtuando todo lo que quieran, que sigan intentando meter micos, y que esta gente que tanto los apoya, que se den cuenta quiénes son en realidad esos parásitos que están allá metidos en el Congreso, que lo único que hacen es velar por sus intereses. ¿Qué tal eso de decir de intentar meternos unas EPS de la educación, como lo dice Gustavo Petro? Vamos a retomar el post, porque es que EPS privadas de la educación. Ayer en el video también le dábamos una sigla, ¿no? Las IPT, no fue que fue lo que dijimos ayer, pero terrible lo que pretendía esta gente, y así pasan de agache, ¿no? Y así pretenden volver a gobernar el país. Sigan haciéndole por allá publicidad a esa gente, ¿no? Sigan haciéndole publicidad a todo eso. Sigan dándole a la del Pasquín. Ayer dije unas cositas que me salieron del alma, y la verdad, gracias a todas las personas que estuvieron de acuerdo con lo que dije. Es algo que ustedes también lo han manifestado muchas veces, no darle visibilidad, y más ahora en este momento tenemos que cambiar la estrategia. Ya no estamos aspirando a llegar al gobierno, ahora se está en el gobierno y se tiene que mantener. Entonces la estrategia tiene que ser totalmente diferente. Basta ya de darle visibilidad a esa señora del Pasquín y a toda esa gente. Entonces, pues, como lo decimos, el gobierno no se va a quedar con las manos cruzadas, y menos en temas de educación. Ahí mismo, en ese artículo que acabamos de leer de Cuarto de Hora, pues también hablaba de eso, que el gobierno iba a buscar un acuerdo nacional, y la educación no se va a detener. Todo ese proceso de reforma para la educación no se va a detener, y aparte, el presupuesto también pues sigue agrandándose para la educación. ¿Usted sabía que el gobierno destinó 421.000 millones de pesos para fortalecer la educación superior pública? Aquí vemos la imagen, esta imagen, los muchachos saltando de alegría. Es una foto del Ministerio de Educación Nacional. Cerca de 800.000 personas se están beneficiando con la política de gratuidad Puedo estudiar del gobierno nacional. Los recursos transferidos permitirán fortalecer las bases presupuestales, ampliar la cobertura y cerrar brechas de acceso. Esta noticia se dio en Bogotá, 20 de junio del 2024. El Ministerio de Educación Nacional transfirió más de 421.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la educación superior pública, cumpliendo con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. De estos recursos, de los 421.000 millones, 253.000 millones serán destinados a la base presupuestal y cierre de brechas de las instituciones de educación superior y públicas. Por otro lado, 167.000 millones de esos 421.000 servirán para fomentar el acceso de nuevos estudiantes a través de los planes integrales de cobertura, en el marco de la estrategia Universidad en tu Territorio.
programa que a la fecha aporta 64.729 cupos al sistema. Además, las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas recibirán una asignación adicional de 50.000 millones. De estos, 8.000 millones se destinarán al fortalecimiento de la base presupuestal de esas instituciones y 41.000 millones a la ampliación de la cobertura. Estos recursos equivalen a 9 puntos adicionales del índice de precios al consumidor, del IPC, causando en la vigencia 2023 y ratifica el compromiso del gobierno nacional con el fortalecimiento financiero de las IES públicas, instituciones de educación superior. Quiero hoy acompañar, felicitar a FECODE porque ha demostrado su independencia. Muchas veces han dicho que FECODE se ha vendido a gobiernos, se ha vendido a congresistas. Pues justamente esta semana ha demostrado que su único precio es la defensa de los maestros, de las maestras, de los estudiantes y de la educación contra una ley estatutaria que termina siendo retrógrada, que vende muchos de los espacios ganados por el magisterio en este país. Yo quiero felicitarlos porque ha dado una lección de dignidad a este país, ha dado una lección de dignidad al Congreso de la República, al Senado, a la Cámara y al mismo gobierno, y es que la defensa es lo prioritario, los maestros, la educación y los y las estudiantes de este país. De aquí de Cámara de Representantes hicimos un gran esfuerzo para que esta ley estatutaria de educación pudiera responder a las necesidades y sobre todo a lo que prometimos en campaña, pero el texto que finalmente pasó a Senado no era lo que ellos esperaban y sobre todo no era lo que el país necesitaba. En buena hora se ha hecho una modificación y se ha presentado una nueva ponencia, pero estoy seguro que si se corre esta línea de las necesidades y de los derechos de los maestros y de las maestras y de la educación como un derecho fundamental, pues es mejor que se hunda y que comencemos desde las bases ya establecidas del texto que salió de la Cámara de Representantes, presidente. Bueno, y después de escuchar al gran representante Alejo Toro, dejamos el tema de la ley estatutaria de la educación. Pero ¿usted sabía que hubo otra ley estatutaria que sí se aprobó? Me refiero a la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Dice el Ministerio de Justicia que esta norma crea la figura del facilitador agrario, que ofrecerá orientación gratuita a quienes quieran y deban recurrir a la justicia rural para resolver pleitos. Escuchemos al ministro Zuna. Total 57 votos por el sí, un voto por el no. La plenaria del Senado ha aprobado con los requisitos de la Constitución. Es una muy buena noticia para la paz de Colombia, para los campesinos y campesinas de nuestro país, que el Senado de la República ya informe de conciliación final, aprobada la ley estatutaria de jurisdicción agraria. Esto es un paso más para que comience a funcionar esa jurisdicción que va a atender los pleitos, los litigios que surgen en el modo rural, que históricamente se habían resuelto a bala, con despojo, con sangre, con dolor. A partir de ahora se van a resolver mediante un juez imparcial, un juez experto y un juez allá en los territorios que va a conocer de los casos, que va a ser sensible con las necesidades de la población, que va a ser justo y que va a resolver esos litigios. De verdad que ha sido un esfuerzo importante, pero estamos muy contentos de poder dar esta muy buena noticia. Agradezco al Senado y a la Cámara de Representantes su decisión. Se hará justicia con el campo colombiano. Así construimos el cambio. Oiga, de verdad que lo que queda, la reflexión que queda de esto, ¿no? Es que ahora, a ver si por fin, ¿no? Se dejan de arreglar esos problemas, esos conflictos, como antes, ¿no? A plomo, a bala, a despojo, y listo. Así fue, mijo, y atendidos. No, ahora van a haber jueces. Esperamos que todo esto sean jueces imparciales, ¿no? Que no vayan a haber temas de corrupción, jueces que de verdad esto merece una gran atención y unas grandes personas que estén al cargo de esto, porque en definitiva, estos conflictos por la tierra, estos conflictos rurales, ustedes saben también todo lo que mueve y todos los intereses que hay detrás de todo esto. Así que una maravillosa noticia, se aprobó como vimos, todos votaron a favor, un voto en contra, así que
como lo decimos, es una gran... Esta es la página del Ministerio de Justicia, Senado y Cámara aprueban conciliación, ley estatutaria, la jurisdicción agraria y rural. Vemos acá esta imagen donde está el senador Cepeda, la senadora Pizarro, por el sombrero pues la senadora Marta. Aquí vemos, bueno, todo el grupo del pacto histórico. Y aparte pues vemos ahí, la ven aquí arriba, a esta gente virtual que no me deja leer. Cuando voy pasando pues vea, no se mueve y no la pude ocultar, no encontré la forma de ocultarla. Pues entonces tengo el texto en otro lado y ahora sí vamos a leerla. Como digo, el título: Senado y Cámara aprueban conciliación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural. Esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad. Simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección. Estas son palabras del ministro Osuna. El proyecto, que ahora será revisado por la Corte Constitucional y espera ser sancionado por el presidente Gustavo Petro, define la estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos, zonas con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que ayer hablamos y escuchamos todo lo del PEDET, núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros. El PENIS. Pues excelente esto. Ayer que Gustavo Petro también analizamos ese discurso, yo lo llamo discurso, esas intervenciones que deberían ser alocuciones, pues hablaba Gustavo Petro de esto, ¿no? De que se debería llegar a un pacto, de que no podía pasar lo que estaba pasando en el Cauca, negritudes y los indígenas peleando por la tierra. Y como ha sido siempre, ¿no? Violencia, violencia, violencia. Obvio que se van a presentar inconvenientes, obvio que se van a presentar altercados, pero la solución no es a punta de plomo. Precisamente por eso se crea esta ley estatutaria y esta jurisdicción agraria. Me parece fabuloso, compaginando todo lo que había pasado y todo lo que escuchamos ayer en el video, que si no lo han visto lo invito a que los vean, porque la verdad, lo que habló Gustavo Petro y las definiciones y la forma como nos explicó cómo se robaron la plata los chulos de la política, incluso lo utilicé para el título, se robaron la plata de la paz, los proyectos, todo el dinero invertido en otras cosas que no tienen nada que ver, aparte que firmaron un acuerdo donde no tenían garantizado que el dinero para todos estos proyectos que se iban a incentivar, supuestamente, que el dinero no estaba. Entonces, ¿cómo se iba a hacer? Tocaba escoger, y pues obviamente esta gente, gobiernos neoliberales, que vuelve y utiliza Gustavo Petro la palabra, pues prefirieron lo que ya sabemos, ¿no? Ir a construir vías allá en Antioquia, en Bogotá, en la vía a la costa, allá entre Cartagena y Barranquilla, en fin, peajes como un berraco, el negocio, armaron el negocio. Entonces, pues viene excelente esta gran noticia. También dice que crea centros de apoyo técnico especializado, integrado por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios. Y finalmente, crea la figura del facilitador agrario, el cual orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria. En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos, que esto es lo importante, ¿no? Para seleccionar los jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental. Ahí, eso es lo importante. No se van a colar ahora los torcidos y termine, mejor dicho, ya sabemos. Pero no tenemos que pensar así. Esto también es parte del cambio. Y antes lo dije, y ahora no, pues tenemos que pensar en eso. No pensar es que como ahora, no. Vamos a cambiar también esa forma de pensar. No. Lo que va a ser ahora no va a ser como antes. Va a llegar gente capacitada que va a ser escogida en concursos y méritos para seleccionarlos. No van a llegar palancas ni nada de eso. Eso no va a ser así. Y así es que tenemos también que empezar a cambiar el chip. No, es que en Colombia. No, es que en Colombia. Eso también es parte del cambio. Pienso yo, ¿no? Claro que sí. Es que eso es... No, eso no, también tenemos que empezar a poner pequeños granitos, porque también hay muchas cosas que tenemos que cambiar de aquí,
de aquí, esa filosofía de ver cómo me aprovecho y qué tajada saco, ¿no? Que no es propio solamente del colombiano. Por aquí ve uno también unas cositas que Ave María. Por ahí, paréntesis, ¿no? Por ahí, Milei ahora va a ser condecorado por la derecha española, y se pasaron por la faja la Constitución y muchas cosas, porque incluso creo que debían haber pedido permiso para esa medalla que le van a poner. No es el gobierno de España, es para el gobierno de Madrid. Ayuso, en una directa provocación al gobierno. Eso es total. O sea, y viendo las palabras que utilizó este señor Milei, y por cierto, un paréntesis. Aquí tengo una vecina. Es que es increíble. Es que ayer me pasó una cosa, mis paréntesis, no me voy a alargar. Ayer me pasó una cosa con una amiga de mi mamá, una amiga de mi esposa, que ella vivía acá en España y se fue para Argentina. Y ella estaba bien. Yo nunca había escuchado que la señora estuviera mal, hermano, y ni siquiera incluso hasta pedirle dinero a mi esposa. Ayer pasó eso, mientras yo estaba acá grabando, yo la estaba escuchando y contándonos la situación en Argentina como está de grave. Un testimonio que incluso voy a pedirle el favor y voy a pedirle permiso para podérselo compartir a ustedes, porque jodida la cosa. Y entonces acá abajo vi una vecina que salió y se fue hasta Argentina a votar por Milei. No, mire cómo son las cosas, ¿no? Entonces allá fue y votó. No me escuché. Fue y votó por Milei y no sé, llegó acá, nos contó y nosotros callados, ¿no? Yo trato pues de eso no crear controversia ni nada, simplemente pues yo hablo de lo mío, de mi gobierno, de mi presidente, de mi cambio en mi país y listo. Pues la señora se fue a votar que Milei, ¿qué tal? Y vean la paradoja, aquí vive de subsidios, aquí tiene una pensión el marido y ella tiene un kiosco de dulces. Esos kioscos los da el Estado, son del Estado. Incluso los estancos donde venden los cigarrillos y todo lo que tiene que ver con el fumar, eso lo maneja el Estado. No en cualquier tienda usted consigue cigarrillos, o de pronto en unas estaciones de servicio de las bombas. Pero aquí los cigarrillos los maneja el Estado, estancos que son del Estado, y pues acá los cigarrillos son carísimos. Y así también hay muchos kioscos que se los dan a personas. Entonces se fue a votar por Milei. Recibe subsidios, recibe kiosco, tiene empleo y tal, todo de los gobiernos socialistas, ¿no? Y allá en Argentina fue a votar para que le quitaran las ayudas a la gente. ¡Qué increíble! Yo la verdad la dejé de hablar. Yo paso ahora, derecho, una señora pues mayor también, pero tenaz. Cierro el paréntesis. Entonces, continuamos con esto. Aún queda por discutir la ley ordinaria que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Dicha ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de prueba. Pues excelente, me gusta ese punto, sobre todo esto que habla en cuanto a la provisión de cargos. Se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental. Bueno, y vamos avanzando después de esa gran noticia, vamos así, pam, y ayer quedamos en estupefactos, algo que se confirmó, que ya lo sabíamos, un secreto a voces, todo lo que me refiero a las declaraciones de ese comandante paramilitar HH y las declaraciones que dio en W Radio. Increíble. Algo que, como lo digo, es un secreto a voces y algo que confirma esa palabra que tengo ahí anotada en mis copialinas. La gobernanza paramilitar que había en Colombia y que ha habido en Colombia durante los últimos años, las últimas décadas. Esas declaraciones donde dice, ¿usted sabía que Postobón y Coca-Cola, según las declaraciones que dio HH en la W, también aportaron dineros para financiar el paramilitarismo? ¿Usted sabía que en ningún momento los aportes de Chiquita Brands paramilitares fueron obligados? Aquí tenemos a Wilson Arias. ¿Usted sabía que sí, los que financiaron a nosotros siguen financiando a otros grupos criminales? Eso nunca va a cambiar, eso lo dice HH. Avivar el proyecto paramilitar, también lo dice Wilson Arias, con los frentes de seguridad privada. Paréntesis, otro paréntesis.
Frente de Seguridad en Sincelejo causa polémica, devuelve al país al paramilitarismo. Esta noticia la vimos que la publicó Canal 1 y hemos visto varias informaciones respecto a esto. Vean esa imagen. ¿Ah? Entonces volvemos al post de Wilson Arias. El presidente es guerrillero. Es la intención de la derecha avivar ese proyecto paramilitar. Y miren lo que publica W. Aparte de eso, vean qué tal esa imagen, ¿no? En Sincelejo. Ever Velosa, alias HH, exalto, mando paramilitar y excomandante del bloque bananero de las AUC, se refiere a la condena contra Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Todas esas empresas en fincas bananeras apoyaron a grupos paramilitares. Todo esto que voy a leer lo dijo Ever Velosa HH a la W. En ningún momento los aportes de Chiquita Brands a los paramilitares fueron obligados. Postobón y Coca-Cola también aportaron dineros. Hoy en día, después de tantos años, siento que fue utilizado para buscar el beneficio de unos pocos y el daño de muchos. En la guerra yo estaba convencido de que estábamos haciéndole un bien al país, pero ahora sé que hicimos un mal. Vicente Castaño me envió con la orden de liberar el norte del Cauca. Después nos dimos cuenta de que esa zona estaba beneficiada con excepción de impuestos para los empresarios de la región. En estos procesos debemos contar la verdad de quienes fueron los responsables para que esto no se repita. Pido perdón de corazón si no he sido capaz de perdonarme a mí mismo, ¿cómo espero a que una víctima me perdone? Los que nos financiaron a nosotros siguen financiando a otros grupos criminales. Esto nunca va a cambiar. Y venimos entonces acá al artículo. En entrevista con la W desde la cárcel de Itagüí, el excomandante del bloque bananero de las autodefensas, Ever Velosa, alias HH, se refirió a las empresas bananeras como Chiquita Brands y otras que financiaron a los paramilitares en el Urabá y reafirmó que, contrario a lo que aseguró la compañía de que fue obligada, la bananera aportó voluntariamente a las AUC. En ningún momento fueron obligados, fuimos llevados, como bien lo he dicho, en Justicia y Paz. Cuando yo llegué a la zona bananera, la orden que me dieron fue ir y liberar todos los cultivos de banano, impedir que los sindicatos hicieran paros e impedir que la guerrilla hiciera presencia. Así que en ningún momento fueron obligados con un fusil en la cabeza, sostuvo Velosa al ser cuestionado. Además, detalló desde su filial Banadex y con la colaboración directa del jefe de seguridad de la empresa en Colombia, Chiquita Brands, favoreció el ingreso de armas y otros delitos cometidos por los grupos paramilitares. Ese tema de las armas es un tema que manejó directamente Raúl Asbun, por allá, por Zungo. Entraron en un armamento en unos viajes de urea, donde hubo complicidad del jefe de seguridad de Chiquita Brands y de los que manejaban el puerto, aseveró desde el penal. De hecho, según Velosa, se financiaba ilegalmente a las autodefensas desde 1995, recibiendo dinero de las empresas bananeras, y luego que aparecen las Convivir, se estableció el financiamiento legal por medio de esas cooperativas bajo liderazgo del Raúl Asbun Pedro Bonito, irrigando el dinero al bloque bananero. Todas las bananeras pagaban. Yo fui de finca en finca a decir a los trabajadores que estaban prohibidos los paros, y el que me hiciera paro era objetivo militar. El compromiso era que la actividad del banano no se parara, porque cuando el barco venía a cargar el banano, los trabajadores entraban en paro y esos barcos empezaban a facturarle a los bananeros. Todo esto en beneficio de los bananeros, narró. De acuerdo con su relato, Ever Velosa mencionó que alias Pimpino, alias Walter, alias Domingo Blanquicet, de la finca Unión Haas y así sucesivamente, eran varios de los trabajadores y administradores de fincas puestos en común acuerdo con los bananeros para que vigilaran a los trabajadores. Les pagaban el sueldo a los muchachos, pero ellos trabajaban para nosotros en las autodefensas, mencionó Velosa. En relación con la gobernación de Antioquia a la época, el excomandante de las autodefensas señaló que de su conocimiento como comandante de bloque no tiene información sobre lo que hubiesen apoyado la operación criminal de la estructura ilegal que dirigió. Las otras empresas que según HH financiaron a paramilitares. Ever Velosa aseguró que además de Chiquita Brands existen otras empresas que lo financiaron, entre las que ha mencionado a la multinacional Dole, también de banano, ante Justicia y Paz. Son las gigantes de bebidas gaseosas Postobón y Coca-Cola. También Postobón y Coca-Cola aportaron dineros, esto también lo manejan directamente desde Medellín. Ellos, empresas medianas y grandes y algunos ganaderos que también estaban vigentes en la zona. En Turbo, los señores Willis, doña Nena de la finca La Florida, explicó Velosa.
W Radio contactó a Postobón y Coca-Cola para conocer su posición frente a las acusaciones del excomandante y está a la espera de su respuesta. La muerte de Vicente Castaño y la extradición. Frente a la extradición señaló que les cayó como un baldado de agua fría y afirmó que el ministro del Interior, Sabas Preslet, siempre los tuvo con el juego de que era solo un articulito y se vieron sorprendidos, pero eso no impidió que desde Estados Unidos pudiera seguir aportando a la verdad. La extradición nos cayó como un balde de agua fría, incluso cuando nosotros nos desmovilizamos. Yo no quería extradición, pero fue un tema que siempre se habló en la mesa de negociación. Lo que hacía el ministro Sabas Preslet de la Vega era que para hacer un articulito y que no nos preocupáramos, por eso terminaron extraditando, nos dijo Velosa García. En relación con el homicidio de Vicente Castaño afirmó que no tuvo nada que ver con ello, ni conoce qué pasó, y que en su momento el miembro de la Casa Castaño le aseguró que si el gobierno no les cumplía se iba a esconder como una rata de alcantarilla y no iba a volver a salir. Esto contraría lo afirmado por alias Gordo Pepe, que en una carta entregada a Salvatore Mancuso acusó a Velosa de haber sido uno de los que se torció y participó en el homicidio de Castaño, en complicidad con el gobierno de la época. Oiga, ahora leyendo esto entonces, Postobón presuntamente, ¿no? Entonces financian paracos, todo eso que ha ocurrido por allá, financian grupos políticos en contra de todas las transformaciones, hasta llegaron a financiar políticos para que tomaran la ley esa de las bebidas azucaradas. ¿Esa gente qué? Estaba esperándose a ver qué respuesta van a dar. Ya sabemos que van a decir que que eso es mentira. Pero ya son, bueno, ahí sí como dicen, no, presuntamente, pero cuando el río suena, es que se ahogó una orquesta, ¿no? Bueno, y vean esto que acaba de postear Gustavo Petro hace pocos minutos. Y también tiene que ver con bueno, pero primero vamos a ver qué dijo Gustavo Petro. Entonces aquí tengo que meter. ¿Usted sabía qué dijo Gustavo Petro de esa investigación y de esas declaraciones de HH? Pues lo que pensábamos, ¿no? Convirtieron el Estado Social de Derecho que ordenaba la Constitución en una gobernanza paramilitar de facto. La gobernanza paramilitar, vuelve y resalta esa palabra. Por eso rompieron el pacto democrático que hay que recuperar. ¿Ah? Sigan haciéndole publicidad por allá, Vicky Dávila. Sigan, que esto es lo verdaderamente importante. Esto. Y ahora después de esto, me imagino, y por ahí Heidi, concejal Heidi Barreto, también lo dice, ¿no? Vendrán investigaciones, ¿no? Porque algo hay que investigar por ahí. Eso es lo que queremos. Ese cambio en justicia también. Importante. Y como esto, las engavetadas. Que ayer también escuchamos hasta el propio presidente diciendo esa palabra, ¿no? Las engavetadas. Lo de la paz, por ejemplo, esa robada de la plata. Bueno. Y entonces, pues, eso dijo Gustavo Petro. Y ahora sí voy con lo que acaba de postear Gustavo Petro. Hace una hora aproximadamente. Y tiene que ver con una publicación también que hace W. Dice acá, ¿usted sabía que el general Iván Ramírez fue vinculado a asesinatos contra la izquierda y el plan para matar a Gustavo Petro? Antes de leer eso, entonces vamos a leer qué fue lo que dijo Gustavo Petro de esa investigación. Así asesinaron a la izquierda en Colombia en los años 90. Era el tercero en la lista de futuros asesinados que encabezaba mi amigo, el gran senador Manuel Cepeda. El senador fue asesinado, como todos lo sabemos. Dice también Gustavo Petro, el presidente César Gaviria decidió sacarme del país, acto que debo reconocerle. Salí por año y medio a Bélgica y luego regresé a cumplir con el pueblo colombiano mi palabra empeñada por la paz. Después de tantos episodios, puedo decir que soy un sobreviviente. Y ahora sí vamos al artículo de la W. General Iván Ramírez fue vinculado a asesinatos contra la izquierda y plan para matar a Petro. En una declaración inédita ante la JEP, uno de los implicados directos en varios de esos homicidios, como el del senador Manuel Cepeda, explicó cómo ocurrieron. Acusó al general Iván Ramírez Quintero de dar las órdenes y tener su grupo de sicarios en la Brigada 20. La W tuvo acceso en exclusiva a una explosiva confesión ante la JEP de un eslabón perdido de la inteligencia militar en los 90.
y que con su testimonio complica aún más la situación del general Iván Ramírez Quintero, condenado en las últimas horas, ampliamente cuestionado por paramilitar, así como otros altos oficiales del ejército al vincularlos en sicariato de líderes de izquierda. Torturas, seguimientos y planes para matar a varios en los 90, entre ellos al hoy presidente Gustavo Petro, el padrino de la inteligencia, y tenía conocimiento como autor intelectual de los seguimientos, vigilancias, torturas, asesinatos de miembros de la UP, del M-19, partidos políticos, personas consideradas de izquierda, aunque no pertenecieran a las organizaciones armadas ilegales, FARC, ELN, EPL, entre otras. Ordenó la desaparición de integrantes de activistas y de defensores de presos políticos. Dijo Dorado, resumiendo según su óptica al general Iván Ramírez Quintero, director de inteligencia del ejército por esos aciagos años. El sargento Dorado aseguró que se vinculó como informante para el ejército en 1984 de la mano del sargento retirado y narco Justo Pastor Perafán. De inmediato comenzó su carrera criminal, que luego lo llevó a estar detrás, junto con varios de sus compañeros, de los seguimientos a políticos como el hoy presidente Gustavo Petro, a Antonio Navarro, a Álvaro Leiva, a la gran senadora Aida Bella, informando de los resultados al general Iván Ramírez Quintero, director de la Brigada 20, quien era el que tomaba las decisiones. Según Dorado, estos seguimientos tenían un solo objetivo y era matarlos a todos. De hecho, mencionó un episodio en el que asegura que se encontró cara a cara con Antonio Navarro para matarlo en el barrio Galán, en Bogotá. Y al verse descubierto, el plan falló y le tuvo que perdonar la vida, pero a cambio de que guardara silencio. Un día Navarro me enfrentó. Él podría decirles que en el barrio Galán en Bogotá todo estaba organizado para asesinarlo. Y me dijo que lo ayudara. Al verme descubierto y que mi grupo había fallado en su misión, decidí decirle el plan, pero que se exiliara y no relatara nada, porque a ambos nos asesinaban, ya que eso, la Brigada de Inteligencia, no me lo perdonaría. Y así lo hice, explicó. El postulado de la JEP asimismo contó que las labores de seguimiento a estos líderes de izquierda eran lideradas por el sargento David Mateos Chepe y 4 grupos de vigilancia, entre los que estaba Dorado Gaviria, por lo que puede dar fe de todas esas cosas. Los homicidios emblemáticos y sus responsabilidades, según la confesión del sargento Dorado. El sargento y exintegrante de la inteligencia del ejército en los 90 confesó cómo ocurrieron diversos crímenes de especial importancia para la sociedad y los movimientos de izquierda, como el asesinato del senador Manuel Cepeda. De Amparo Tordesilla, del EPL, el senador Manuel Cepeda de la UP, de Amparo Tordesilla, del EPL, el abogado Dardo Umaña Mendoza, entre otros, muchos de ellos con nula o poca información hasta la fecha sobre sus determinadores y responsables directos. En la gran mayoría de los hechos, incriminó al general retirado Iván Ramírez Quintero y varios de sus subalternos como quienes dieron la orden que fue transmitida al grupo de sicarios que tenía Ramírez a su servicio, según la confesión de Dorado. De hecho, dijo que la inteligencia del ejército bajo la comandancia de Ramírez Quintero estaba alineada a los grupos paramilitares en ese baño de sangre. Ay, ala. Manuel Cepeda Vargas, ¿cómo me duele esto? Senador de la República por la Unión Patriótica en 1994. Uno de los casos más icónicos en materia de asesinatos reconocidos, líderes de izquierda que fueron matados por el ejército y que el compareciente ante la JEP confesó cómo ocurrieron los hechos, fueron el seguimiento y el posterior homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas. Según Dorado, estos seguimientos eran para buscar el momento y matar a las personas influyentes como Cepeda, congresista de la Unión Patriótica. Afirmó ante la jurisdicción que el senador Cepeda estaba siendo seguido desde hace meses, antes de que se produjo el homicidio. Espionajes ordenados por el general Harold Bedoya, el general Martín Carreño, el general Manuel Bonet, y mencionó también al general Luis Roberto Pico Hernández, para la época coronel y actualmente también incriminado en falsos positivos. Él sabía que lo seguíamos, sabía que lo asesinaríamos, era una muerte anunciada, era una infraestructura de la Brigada 20, con mucho poder, bajo la dirección del general Iván Ramírez, entre otros oficiales de todos los grados, aseguró con contundencia.
Pero además aseguró que los autores y partícipes en la planeación de homicidio del senador Cepeda fueron el grupo de sicarios dirigido por el mayor César Corredor, el capitán Lotario, el sargento Luis Guillermo Hernández, Memo, el sargento Bagui, el sargento Fernando Angarita, los hermanos Gaona, Loaiza, Remache y agregado el sargento Medina, entre otros, algunos vivos aún. De hecho, dio fe que los podía exponer y colocar en el paredón de la verdad por el asesinato que se consumó luego de que Cepeda saliera de su casa. Aún nosotros, los de seguimientos y vigilancias, no habíamos desmontado los dispositivos, escuchamos los impactos. Nosotros prestamos un Renault blanco de nuestro grupo donde Hernando Medina, Justo Zúñiga, Remanche, Memo y Angarita, suboficiales, asesinaron al senador, aseguró el sargento Dorado Gaviria. Wow. Mire, aquí hay otro, acá hay otro, no por menos importantes. Bueno, vamos a seguir leyendo, es que de verdad, Eduardo Umaña Mendoza, abogado y defensor de derechos humanos, 1998. El compareciente ante la JEP mencionó que el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza, adelantado en 1998, fue nuevamente ordenado tras meses de seguimiento porque estaba investigando y denunciando el crimen de la defensora de derechos humanos Nidia Erika Bautista. De hecho, señaló que la Brigada 20 ordenó su asesinato luego de la información de seguimientos que recogieron por orden del general Iván Ramírez Quintero, afirmó el sargento Dorado, que incluso la Secretaría de Eduardo Umaña podría reconocerlo porque en varias ocasiones se infiltró como trabajador de envíos que le eran entregados. De hecho, unos meses antes del asesinato, este denunció ante el CTI a varios militares de la Brigada 20 como responsables de amenazas de muerte, y con razón nosotros teníamos interceptado su teléfono público y desde ahí se llamaba para amenazarlo. El Gordo Moreno nos entregaba información producto de las interceptaciones sobre actividades que mencionaba Eduardo, especialmente su fin de seguir denunciando a la Brigada 20 por crímenes contra líderes de la UP. Otro, Guillermo Marín, exmilitante del M-19, 1986. Frente al secuestro y desaparición forzada de Guillermo Marínez, militante del M-19, el sargento explicó que dicho crimen frente al que acusó a los condenados coronel Camilo Pulecio y Gustavo Arévalo de decir verdades a medias en la JEP, fue cometido por el sargento Bernardo Garzón y Hernando Medina, quienes secuestraron a Marín y lo llevaron al batallón de logística donde fue torturado. Según el sargento Dorado Gaviria, Hernando Medina fue uno de los que les disparó a Guillermo Marín, y los otros militares sicarios fueron alias Remache, asesinado según Dorado por los propios generales por lo que sabía, y el sargento Luis Guillermo Hernández, Memo. Milagrosamente Marín quedó vivo, pero su compañero Antonio Hernández, director de la revista Solidaridad, sí quedó muerto. Dentro de los responsables también se mencionó al coronel Andrés Ocampo Chavarriaga y al sargento Gustavo Arévalo Alévaro, miembros de la plana mayor del arma de inteligencia del ejército para la época. Miren José Cuesta Novoa, ex militante del M-19 y hoy concejal de Bogotá. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo aquí en el canal. Otra de las personas que esta banda de sicarios que trabajaban dentro de la Brigada 20 y sus diversas unidades trataron de matar en 1988 fue el exintegrante del M-19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa. Según el testimonio, todo por orden de general en retiro Iván Ramírez, quien para la época ya era directivo de inteligencia en el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia. Rememoró que Cuesta Novoa fue sometido a torturas durante 10 días en distintas partes de Bogotá, en las que participaron alias Remache, Guillermo Memo, el sargento Fernando Angarita, el sargento Bernardo Garzón y Bagui. El general Iván Ramírez, coronel Camilo Pulencio y Bernardo Silva fueron los responsables de este caso. Lo liberaron, pero se llevaron importante información, sentenció el sargento José Leonairo Dorado. Amparo Tordesilla es integrante del EPL. Uno de los crímenes emblemáticos que se convirtieron contra la izquierda a finales de los 80 fue el asesinato y desaparición forzada de la integrante del EPL Amparo Tordesilla en 1989, en momentos en los que se buscaban acercamientos para la firma de la paz con el gobierno, pero la intención de estos militares, como confiesa Dorado Gaviria, era acabar con toda posibilidad. Contó que Amparo Tordesilla fue secuestrada en abril del 89 junto con un miembro del Partido Comunista en la carrera 10ª con calle 46 en Bogotá, por orden del general Iván Ramírez Quintero, director de la inteligencia del ejército. Las órdenes descendieron por medio del general Luis Roberto Urbina Sánchez, subalterno de Ramírez, el coronel Andrés Ocampo Chavarriaga. A los autores materiales, entre ellos el propio Dorado, el sargento Bernardo Garzón, el sargento mayor Guillermo Hernández, alias Memo, descrito como un temido sicario.
el sargento mayor Fernando Angarita, el sargento mayor Bagui, el sicario Alas Remache, el cabo primero Giraldo, asesinado por la brigada Según Dorado. Participaron en este hecho con vehículos nuestros, un Renault 9 blanco, un Montero azul, 3 motos placas Agi, 2 taxis Renault, en un taxi Chevette se movió. Amparo a la logística, de hecho el taxi era amparo a la logística, de hecho el taxi era nuestro, asignado por el ejército. Héctor, un compañero nuestro, la llevó, la entregó a Memo o a Guillermo. De hecho, en ese entonces fue el general Urbina Sánchez quien solicitó a esta señora por órdenes del general Iván Ramírez, aseguró a la JEP. Además, y luego de matarla, aseguró que Amparo Torresilla fue enterrada clandestinamente en un cementerio en Guayabetal, en un espacio en el que se encuentra junto con aproximadamente otras 30 víctimas de la Brigada 20, frente a los cuales el sargento Carlos Muñetón se ofrecía a llevar los cuerpos para desaparecerlos. Wow, 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 wow. Paramos ahí eso. Y wow, 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 wow. Qué fuerte esto, de verdad. Wow, wow, wow. Recordar todo eso, esa época. Uf, 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 uf. Y a eso es que nos quieren devolver. A eso es que nos quieren devolver. Esta derecha. Ojo Colombia, ojo Colombia. Obviamente nos fuimos a buscar declaraciones, a ver si alguna manifestación por parte del senador Iván Cepeda y el concejal José Cuesta. El concejal José Cuesta no ha emitido algún pronunciamiento. Está también, hoy vimos que tienen un debate sobre el San Juancho allá en el Consejo de Bogotá. Tal vez más adelante hará su pronunciamiento. Eso es una publicación reciente. Pero el que sí vimos fue el senador Iván Cepeda. Y dice: anuncio que emprenderemos todas las acciones penales necesarias contra el general Iván Ramírez por el asesinato de mi padre. Contra el ya fallecido general Harold Bedoya emprendimos acciones penales, pero su responsabilidad quedó en la impunidad. Esa es la declaración que hace el senador Iván Cepeda. Años de lucha del senador Iván Cepeda, de sacrificio de su propia vida por lograr justicia en cuanto al asesinato de su padre. Me siento muy identificado con el senador Iván Cepeda y esperamos de verdad, de todo corazón, que en ese cambio que queremos para el país, todas estas cosas no queden impunes. Todos estos casos no queden impunes, que no duren eternidades hasta que se mueren y mueren sin haber hecho justicia, como el general Bedoya, ¿no? Que dice el senador Cepeda que murió y no pudo haber, que su responsabilidad quedó en la impunidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que esperamos. Y así como el crimen del senador Iván Cepeda, tantos crímenes, ¿no? Cómo desaparecieron a todo ese partido político, la Unión Patriótica. Ahí escuchamos también cómo a la senadora Abella. En fin, también me fui a buscar alguna declaración de Navarro, no ha habido ninguna declaración. Entonces, pues estamos pendientes a ver qué más ocurre respecto a esta publicación que hace la W, ¿no? Y bueno, y cambiando de tema, otro tema que de verdad me dejó a mí, o sea, tenaz. ¿A qué me refiero? ¿Usted sabía que miembros de la Reserva Activa están manifestándose en contra de atender a los firmantes de paz y a las familias palestinas en el hospital militar? ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Dice también que protestan por la decisión de atender a palestinos y firmantes de paz en el hospital militar. Detrás vienen padres de familia, vienen de territorios donde hace presencia un terrorismo internacional al que no estamos acostumbrados, dijo el oficial. ¿Esta gente qué? ¿A que no estamos acostumbrados a eso? A eso sí estábamos acostumbrados, infelices de la tal Reserva Activa. Un poco de paracos camuflados. Eso es lo que son. Defensores de esa gobernanza paramilitar, y ahora que porque van a traer y a llevar a Colombia unos niños palestinos y protestan por eso. Eso es ser uno muy infeliz en la vida, de verdad. De verdad, y lo digo. Y vemos acá unas imágenes, ese hombre ahí en sus prótesis, tal. Respeto a las fuerzas militares. ¿Qué respeto a las fuerzas militares? Esa misma gente que ellos apoyan, esa misma gente que lo tienen de líderes. Vea lo que acabamos de leer. Que no fue cualquier cosa, y me tocó saltarlo. De la forma como asesinaban a la gente que opina diferente. Esos que ustedes protegen, Reserva Activa. Esos son los que estaban cometiendo, y esos son los que llevaron a esas fuerzas militares a esa degradación
que hoy se está levantando, no por ustedes, porque ustedes los pisotearon y los llevaron a eso, a ser asesinos. Esos generales que tanto pregonan que no puede Gustavo Petro nada. Esos zapateros que hay por montones. Esos son los líderes que esa gente defiende. Paracos camuflados. Y muy bravos porque van a llevar a niños palestinos. ¿Qué es lo que quieren entonces? De malas, de malas. Y eso está perfecto y esa imagen tiene que darle la vuelta al mundo. Que los niños palestinos heridos en combate van a ser atendidos en Colombia. No he escuchado ningún país que haga eso. ¡Qué gran ejemplo! Y de acuerdo. Y tenemos que ver esas imágenes. Y ojalá muchos decidan hasta quedarse en Colombia. ¿Por qué no? Increíble, increíble que eso pasa. Y entonces Gustavo Petro ahí postea. Ustedes no estaban viendo las imágenes. No, perdón, vea. Estas imágenes. Eso es lo que publica la RCN. Entonces ahí dice Gustavo Petro, no entiendo por qué se protesta contra los niños palestinos, contra el que los niños palestinos sobrevivientes heridos en el genocidio puedan ser atendidos en el hospital militar. El hospital militar se llenaría de gloria mundial si se atiende a los niños sobrevivientes del Holocausto. En el militar, en los que sean. Pero qué buena acción. Qué buena acción, ¿no? Pero esto es increíble. Entonces acá dice Gustavo Petro, no entiendo. Y acá dice también, ser humano significa un gasto de la vida por los demás, hacer de la vida una donación por los demás, dice el Papa Francisco. Le responde a este video que publica a esta gente. Ustedes verán lo que dice y no lo vamos a poner, obviamente. Obviamente, no estamos acostumbrados ¿a qué? ¿A qué es que están acostumbrados? Bandidos. Increíble. Increíble, increíble, increíble que esto ocurra y que esto, a mí la verdad me pareció tenaz ver esto y lo que dicen, pero ay Dios, que le dan ganas a uno de una Levi Rincón, esas despachadas que se pega Levi que me encantan. Pues fui a buscar a Levi a ver qué dice por allá, dice: ¿por qué a la gente de bien de este país les dará vergüenza aceptar que se han relacionado y emparentado con paramilitares y narcotraficantes? Viven de la apariencia, sabiendo que son criminales y bandidos, ralea de ratas, muertos de hambre y eso es lo que son, esos son. Perfecto, cayó ahí el Levi. Bueno, dejamos ahí y continuamos con otro tema. Y ojo a esta noticia, ojo a esto que voy a publicar ahora y que el tiempo siempre termina dándole la razón a Gustavo Petro y esto me encanta. ¿Usted sabía que la ONU dice, expertos de la ONU le piden a los Estados Unidos, a los fabricantes de armas e inversores detener las transferencias a Israel porque pueden entrañar el riesgo de complicidad en crímenes internacionales, incluyendo posiblemente el genocidio? Ustedes no lo estaban viendo. Eso dice Noticias ONU. Pues vamos a ver qué dijo Gustavo Petro y por qué dije anteriormente que el tiempo siempre le da la razón. ¿Qué dirá el que escribió el editorial del Espectador, que pregona a pesar del genocidio hay que exportar carbón a Israel? No permito que los periodistas sigan chupaculo todo el tiempo. No permito. Con el carbón construyen las armas del genocidio. Atentamente, Gustavo Petro. Y ahora una noticia triste, la verdad. ¿Usted sabía que después de casi 2 años de haber sido presentado ante el Congreso de la República, la ley de provisión del fracking, esta se hunde? ¿Y usted sabía que se hunde porque el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes no lo quiso agendar para debate? ¿No valieron las más de 174 firmas de ciudadanos, los 80 congresistas y el gobierno nacional que respaldamos esa iniciativa?
escuchen a la gran ministra, otra de las mujeres. A mí me encanta su labor y todo lo que ella hace. Gran mujer del cambio. Escúchenla. Acaba la legislatura 2023-2024 en el Congreso de la República y en el tercer debate se hunde el proyecto de prohibición del fracking y otras prácticas no convencionales. Pero no se hunde porque hubo una discusión en la cual los honorables representantes votaron y decidieron hundirlo, situación que hubiese sido legítima y posible, obviamente, en el marco de las deliberaciones del Congreso. Se hunde porque el presidente de la Comisión Quinta no lo quiso siquiera poner a discusión, proyecto que ya contaba con ponencias. Y esta actitud es absolutamente reprochable precisamente en el año en que tuvimos uno de los fenómenos del Niño más fuertes y casi 400 municipios se quedaron sin agua. El fracking afecta no solamente los suelos, porque ocupa suelos que deberían ser para la agricultura, que deberían ser para los humedales, en grandes cantidades, sino que tiene altísimo riesgo de contaminación por ese cóctel de químicos para romper la roca y sacar el gas al agua subterránea, recurso absolutamente estratégico en la transición climática de Colombia. Se hunde sin una razón lógica, porque el fracking no tiene viabilidad comercial y no la tendrá si siguiéramos en este camino hasta por lo menos dentro de más de 10 años, cuando ya deberíamos estar en la transición energética justa. Y se hunde en el año en que Colombia va a ser la sede de la COP16 y donde estamos invitando al mundo a hablar de paz con la naturaleza, de cómo generamos formas de producción y consumo que no pongan en riesgo la vida, como el fracking pone en riesgo la vida. Se le da la espalda a los pobladores del Magdalena Medio, se le da la espalda a los pobladores del Cesar, se le da la espalda a los pobladores de Boyacá y Cundinamarca, que en una lucha titánica y con 174.000 firmas propusieron este proyecto, porque este es un proyecto radicado por la ciudadanía y más de 80 congresistas. No vamos a ceder en nuestro empeño, volveremos a radicar con la ponencia que fue aprobada y el proyecto que fue aprobado en el Senado de la República, que en una actitud totalmente contraria, no solamente lo debatió, lo modificó, sino que se trabajó durante 7 meses y generó un gran aporte para que fuera un mejor proyecto del radicado por la ciudadanía y en apoyo del gobierno. Por lo tanto, seguiremos avanzando en este empeño y esperamos contar con el apoyo de esas comunidades que están sufriendo hoy por la posibilidad de que se contamine su agua y también por el consenso institucional y con Ecopetrol que ya habíamos logrado, que se mantiene firme para volver a avanzar. Ojalá en la siguiente oportunidad no sea simplemente no ponerlo a discusión lo que lo hunda, sino que podamos sacar adelante una discusión fundamental para el futuro ambiental de sendas regiones del país. Oiga, pero escuchando a la ministra, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nos la hicieron o sea, celebramos por un lado lo de la educación, que eso es maravilloso y tal, pero vea por el otro lado lo que pasó. Ah, entonces, ¿qué? ¿Y ahí qué? Ahí tiene que haber algo y no, ojalá, no, ¿cómo que ojalá? No, ministra, eso no puede permitirse en el país y preciso lo que dice ella en el año de la COP16. ¡Qué pésima noticia! Esto es pésimo, pésimo, pésimo para el país, pero tiene que hacerse algo. Y dice Gustavo Petro, la Comisión Quinta, aquí, la Comisión Quinta no quiere dar el paso hacia la economía descarbonizada, pero los datos del mundo son contundentes. No hay otro camino y Colombia debe pasar a la vanguardia de la descarbonización si quiere convertirse en un país desarrollado. Y acá entonces traigo una información que había subrayado de las cosas pues que también leo acá en España y es todo lo... Sí, me la pasa uno aquí, allá, noticias de aquí, noticias de allá. Y noticias de las que se dieron acá en España y quiero resaltar esta, que tiene que ver con eso que acabamos de escuchar, del presidente Gustavo Petro. Se hizo en el mundo una encuesta, dice la mayor encuesta pública jamás realizada sobre el cambio climático. Muestra un amplio apoyo a la adopción de medidas más contundentes. Aquí lo vamos a ver. Vemos esto. Esta es de Euronews.
Estamos en esta página, Euronews. La mayor encuesta pública dice que alrededor del 80% de los italianos quiere que su país se centre en la protección y restauración de la naturaleza, pero el gobierno fue uno de los pocos que votaron el lunes en contra de la histórica Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea. Recordemos, ¿no? La ultraderecha que gobierna en Italia. Y tenemos entonces también en otro artículo de RTV, vamos a tomar la última parte que dice: a medida que los líderes mundiales deciden cuáles serán sus compromisos para 2025 conforme al Acuerdo de París, estos resultados son prueba innegable de que las personas en todo el mundo apoyan medidas audaces para hacer frente al cambio climático, anotó Casey Fryne, directora mundial del PNUD para temas relacionados con la crisis climática. Como lo digo entonces, esta gran encuesta que se presentó alrededor del mundo, el 80% de la ciudadanía mundial pide a sus gobiernos una acción climática más contundente. Y allá salen burros como Peñalosa celebrando que en Colombia continúe el fracking. No se puede hacer eso. Entonces yo no sé si ahí sí por decreto o qué carajos. Pero eso no puede hacerse. No puede continuar eso. Una de las banderas también del gobierno era este tema, el fracking. Y entonces las mañitas y siempre con la misma y con la misma y con la misma. Es que no son capaces ni de debatir. ¿Ah? Entonces, por el lado, como lo dije anteriormente, celebramos ese hundimiento de la ley estatutaria de educación, la aprobación de la ley estatutaria de la reforma de la jurisdicción agraria, pero esto es terrible. Esto es terrible. A ver, Colombia, entonces, ¿qué decisión se toma? A ver si, como dice la ministra, que esa palabra no la debemos coger más. Ojalá no, la vamos a hacer. La hacemos o la hacemos. Eso no puede continuar en Colombia, es que el fracking. No, qué grosería. Bueno, vamos llegando al final de este. Usted sabía que no sé cuánto tiempo lleve, seguro se me ha alargado porque eso es así. No voy a dejar de hacer las ñapitas. A ustedes les gustan las ñapitas y tengo todo preparado acá y traigo de primer ñapita pues a Gonzalo Guillén. Usted sabía que el oscuro malandrín, Daniel Prado Albarracín, compinche de Emilio Tapia y mandadero del tenebroso criminal Carlos Mato, definitivamente no estará en la terna de la Defensoría. Una gran noticia para Colombia y para los derechos humanos. Qué alaraca la que montaron con esto, ¿no? Qué alaraca. Tuvo que salir Guillén y bueno. Y habla de... Guillén ayer habló fue de una terna de mujeres también para la Defensoría, ¿no? Pero qué alaraca. Y muchos por ahí, de nuestro lado progresista, ya cayeron. De cabeza cayeron a creer y a especular sobre algo que no se había ni hablado de eso. Así que bueno, queda entonces esa gran noticia para Colombia y para los derechos humanos. El oscuro malandrín Daniel Prado Albarracín, con pinche Emilio Tapia y mandadero el tenebroso criminal Carlos Matos, definitivamente no estará en la terna para la Defensoría. Y otra gran noticia es que seguimos viendo a Gonzalo Guillén activo. Eso, a mí y a ustedes, todos ustedes, aquí somos guillenistas. Pues eso, claro que también nos alegra. Pues, ¿qué más tenemos acá? David Racero. Miren esta noticia tan espectacular. ¿Usted sabía que el turismo sigue en ascenso en Colombia? Ya casi alcanza lo generado por el ingreso de venta de carbón. Vemos si la relación, ¿no? Y se prevé que podría llegar a ser el tercer generador de divisas en el 2024. ¿Eso por qué ocurre? Aunque no lo reconozcan, el presidente Gustavo Petro y este gobierno vienen posicionando a Colombia ante el mundo como nunca antes en la historia del país. Colombia, país de la belleza. Pero no puede ser que continúe en el país de la belleza el fracking. Esa noticia me tiene ofendido. De verdad que sí. De verdad que sí. Muy hermoso, pero eso es gravísimo lo que ocurrió con ese tema del fracking. De verdad que quedó, dice acá el Diario de la República, quedó impactado. El Diario de la República respecto a lo que dice David Racero. El equipo de investigaciones del Banco de la República de Bogotá prevé que el turismo se convierta en el tercer generador de divisas del país al cierre del 2024, superando al carbón. Pues excelentísima noticia. Es que a quién carajos le van a vender carbón. Y bien, vea, entonces volvemos a la prohibición por parte de Gustavo Petro y del gobierno de exportarle carbón a Israel. Carbón con el que se producen armas, ¿no? Las armas que con las que se está llevando ese genocidio y que no pasa nada. Continúa. Veo en las noticias acá internacionales ese Netanyahu. No pasa nada.
eso sigue y sigue amenazando y que tiene que destruir a todos los palestinos. Así ayer estaba hablando. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? ¿No pasó nada? Y allá en Colombia apoyándolos. ¿Ah? Es que con la bandera de Israel, esos mismos que le marcharon a Gustavo Petro, de los uribistas que le marcharon a Gustavo Petro con ataúdes, los del centro también, por supuesto, que no se nos olvide. Y sigan haciéndole campaña a Vicky Dávila. Síganle haciendo campaña allá, a la bruja del Pasquín. Síganle haciendo. Eso no se concentre en lo que se debe hacer. Eso no se concentre en mostrar todas las cosas que se están ocurriendo y hacer un cambio total de estrategia. No, pegamos en lo mismo. Eso, claro. Si es que eso genera likes a la lata. Eso genera visualizaciones a la lata. Pero ya es hora de que enfoquemos esta cosa por otro lado. De generar esas visualizaciones. A ver, sin utilizar esos nombres. Los reto a que dejen de poner Vikis y Polos y tal. A ver cómo hacemos para que las visualizaciones, que sí son importantes, yo entiendo esa parte, pero de otra forma. A ver, ahí es donde está el cuento. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo simplemente digo que en este momento, y ahí sí puedo hablar con la opinión y de pronto con lo que estudié, que es mi publicidad. Mal enfocadísimo todo el proceso de comunicación y mal enfocadísimo todo esto. Y se tiene que hacer un nuevo enfoque. Recuerden, porque siempre pasaba con el periodismo, que es que el periodismo no estaba acostumbrado a estar de este lado del gobierno, siempre estábamos acostumbrados al periodismo alternativo, estábamos acostumbrados a estar al lado de allá, ¿no? Entonces, pues, tocó reinventarse, señores periodistas alternativos y todo esto, ¿no? Ahí ya se van viendo cosas. Igualmente la campaña. Tanto la campaña de publicidad de Gustavo Petro es diferente a lo que se está haciendo y a lo que queremos hacer y aportar todos nosotros en búsqueda de ese cambio y de que ese cambio continúe. Hay errores gravísimos. Y yo no soy nadie para hablar. Simplemente pues doy mi punto de vista, que tengo libre expresión, ¿no? Y puedo opinar de algo que sí estudié, de algo que sí estudié y bastante. Ese tema de la publicidad y que me apasiona. A mí la publicidad me encanta. Porque en definitiva también en la publicidad se transmite un mensaje. Entonces ahí es donde yo veo que hay un error. Publicistas, primera línea de publicistas. En pro de eso, del 2026. La estrategia. ¿Cómo va a ser? Estábamos acostumbrados a la oposición. Entonces ahora es diferentísimo todo. Hasta la teoría del color para aplicar a la campaña publicitaria tiene que ser totalmente diferente. Sí, es así. Es así. Entonces, el gran trabajo que viene es ese. Y entonces que las visualizaciones, pues logremos entonces las visualizaciones sin utilizar eso. Pero cada uno, yo aquí en Colombia con C, pues lo hago, es como dicen ahí, ese es mi chuzo, ¿no? Entonces yo lo manejo y gracias a Dios, pues cuento con el apoyo de ustedes. Ayer muchos comentarios de lo que yo dije de no más publicidad de ese Pasquín. No más a esa bruja. Nosotros concentrémonos en lo que sea, que van a poner a esa, que pongan a la que quieran, que nosotros los atendemos, pero siempre y cuando nos enfoquemos y que la gente y ese proceso de comunicación, a la gente, no nos podemos encerrar en X ni nada, a la gente en común, a esa gente que no está entendiendo el mensaje, no está viendo las acciones, que no las quieren ver. ¿Cómo se les va a abrir los ojos? ¿Cómo se les va a abrir los ojos? Que tenemos un caudal grande en todas las zonas del país, ¿no? Pero esta vez tenemos que arrasar. Esta vez tenemos que lograr las mayorías como deben ser, como debió ser este 55-86. Entonces el número es mayor de esos 11,5 millones. El número tiene que ser mucho más. Hay trabajo, bastante trabajo. ¿Y cómo me gustaría entonces? Ahí es donde pongo lo de estar en el país, ser parte de todo eso, a pesar de que aquí en la distancia pues también ponemos el granito de arena, sería muy diferente pues estando en nuestro hermoso y amado país. Pero bueno, eso ya es más adelante, ahora es, y repito y me acordé, ¿cómo que es posible que Colombia dice que continúe el fracking? ¡Ja! Por favor. Bueno, después de leer ese post de David Racero, el turismo, aquí lo he mostrado, aquí lo hemos dicho, de aquí quiere ir gente por montones a Colombia. Vieron en el video que puse solo un testimonio que le dio nervios a la sueca. Es un sueño ir a Colombia, así lo ven, una persona que vive aquí en Europa, se la vieran.
que vaya a Colombia, el alemán también. Y así son muchísimos testimonios. Trataré de traer la próxima vez que uberé o salirme a la calle, que eso es lo que quiero hacer, que está haciendo un calor también bárbaro, ¿yo? Ahora sí empezó, ahora sí, hoy oficialmente ya estamos en verano, aquí en Europa. Bueno, entonces, Gustavo Petro, después de esa noticia de turismo, reactivación económica, que se puede por el turismo superar las divisas del carbón, y que aquí vemos gente por montones todos los días que quieren ir para Colombia, pues Gustavo Petro, ¿qué dice? Que todas las señales económicas son de reactivación. Los retos ahora son sostenerla, buscar que despeguemos una nueva economía productiva que no se amarre a la extracción fósil, petróleo, carbón y gas, sino a la producción, a la agricultura, a la industria, al turismo, sustentada en energías limpias. Somos 5 en América Latina en la transición energética, al lado de la reactivación económica. Vamos por la descarbonización económica. Allá. Me postea y cita. Acá, a cambio, las importaciones repuntaron luego de 15 meses en rojo. Muy bien. Buena noticia, ¿no? Señales económicas de reactivación, en fin. Oiga, ¿y usted sabía, aquí como parte de las ñapitas, que está a un paso de revivir los días sin IVA en Colombia? Aunque escuchamos por allá al ministro Bonilla que eso no era una buena idea. Por ahora depende de la decisión del presidente Gustavo Petro. La Cámara de Representantes del Senado han aprobado el proyecto de ley que busca restaurar las jornadas de días sin IVA. Hagan las días sin IVA, pero para productos colombianos. O háganla, bueno, no sé, pero el producto colombiano debería tener también un día especial sin IVA. No sé. Creadas originalmente durante el gobierno de Iván Duque, esta iniciativa está a la espera de la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro para convertirse en ley. El proyecto, promovido por miembros del uribismo como el representante Cristian Garcés y el senador Miguel Uribe Turbay, pretende establecer 3 días al año en los que ciertos productos podrían ser adquiridos sin el impuesto del 19%. Eso ustedes no lo están viendo, esto lo publica Cuarto de Hora. Pues no sabemos qué piensa el presidente de eso. ¿Será que sí está de acuerdo? Bueno, seguimos entonces llegando ya al final y tengo dos noticias y por una de pronto me van a dar duro. De pronto me van a dar duro porque siempre hay que combinar esto entre fútbol y política. Pues no es combinar fútbol y política, sino pues ya lo dije el día del Bucaramanga. Ya había mostrado yo por ahí ciertos indicios. Yo soy hincha de Millos, hincha azul. ¿Y usted sabía que Radamel Falcao va a jugar en Millonarios? Eso es una grandísima noticia. Ve, aquí tengo el post, por acá traigo a marca. Radamel Falcao es nuevo jugador de Millonarios. El club embajador cerró el acuerdo con el delantero tras una reunión en Miami. Así que, pues, hinchas azules, contentos, esto contento también. Estaba jugando acá en el Rayo Vallecano y verlo ahora con la camiseta, yo pensé que ese momento no se iba a dar. Es como el de Messi con Rosario, ¿no? Con Newell's, sí. No con Rosario Central, no, es con Newell's de Newell's Old Boys. Pues aquí vemos entonces a esa imagen, ese montaje que hicieron, pues con Falcao, con la camiseta de Millonarios. No lo puedo creer, de verdad. Bueno, y entonces, siguiendo con el fútbol, acá postea Falcao, la proeza es una realidad. Gracias, Millonarios, por hacerlo posible. Y muestra acá unos videos de Falcao haciendo los goles. Oiga, qué chévere, Falcao para Millos. Pues muy bien, el gran goleador. Vea la camiseta. Vea la camiseta. ¿La vieron? Ay, yo la quiero. Uf, esa yo la quiero. Bueno, no se me vayan a poner bravos allá los que no son hincha de Bueno. Eso, cada uno es hincha de su equipo. Y sí, yo soy hincha azul. Pero entonces el tema del fútbol, ¿por qué lo traje? Porque aquí tenemos a Daniel Rojas Medellín y dice que el ANSAE entrega en Barranquilla un lote enorme que era de un narcotraficante a la escuela del fútbol del profesor Totorrubio. Excelentísima noticia. A ver, vamos a poner a Daniel aquí a escucharlo. Hola, estamos aquí con una leyenda viva del fútbol colombiano, el profesor Totorrubio y su escuela de fútbol en la ciudad de Barranquilla, que recibe hoy un predio de la SAE para seguir formando niños y niñas en el camino y los valores del deporte. Profe, muchas gracias por asociarse con nosotros y bienvenido al Gobierno del Cambio. Gracias, Daniel, tu visita nos honró mucho y estamos muy felices. Y ahora pues no conocía que la tocaba con la izquierda, así que te metimos un melito, un rato, un minuto. Así que estamos contentos con tu herida, te deseo éxito en todo lo que emprestas. Gracias, profe, un día feliz para el fútbol. Llegó el Tigre al embajador y ahora la escuela del profe Toto también tiene su sede. Eso, gracias. Gracias.
Pues sí, entonces, como lo vieron, esa gran leyenda, Jesús el Toto Rubio, él pasó, él jugó en el Junior. Es que, a ver, venga, miramos por aquí. Dice acá, sí, él jugó en el Junior. Rubio recordó la defensa que integró junto a Segovia, Segrera y Vázquez en el Junior del año 1970. Esta es una entrevista que le dio a Martín de Francisco, vea, la encontré aquí. A ver, aquí en la W, los recuerdos de Jesús, Toto Rubio en el fútbol colombiano. Pues ese es el profe al que la SAE le ha dado esos terrenos que eran de un narcotraficante y que ahora se dedicarán a practicar el fútbol, a enseñar fútbol. Qué bueno. Estaremos muy pendientes de alguna más información que salga de esto de la escuela del profesor Toto Rubio, de ver cómo avanza, de ver cómo ha surgido eso. Y vieron también pues a Daniel, ¿no? Ahí lo vemos, también es hincha, él también es hincha azul, ya lo hemos visto. Y por ahí hay otro también, un abogado famoso, no el gran del Río, no, o no sé, del Río, pero otro abogado que ya anda por ahí. Él no se perdió, sino se desconectó de todo este tema de redes sociales. Un grandísimo abogado que le envío un abrazote. Él sabe, si me está viendo, sabe a quién le estoy hablando, que también ha confesado que es azul. Entonces, pues la llegada del Tigre a Millonarios, al embajador, como dice Daniel Rojas, pues con esa noticia celebramos y nos despedimos, ¿no? Celebramos, claro que sí. Pues nos gusta ver que Falcao haya llegado, eso no me lo imaginé. Eso siempre decía yo, ¿será que sí? Pero bueno, entonces, ahora sí, contento, la verdad, contento por esa noticia, triste por lo del fracking, contento bueno, eso estamos así, ¿no? Pero lo del fracking sí bastante preocupante. Así que yo sé que Gustavo Petro algo va a hacer ahí. Eso no se van a quedar con esa y eso no, allá está Peñalosa celebrando. Infelices, ¿ah? De verdad. Bueno, entonces, ahora sí, abrazo totes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias para todos ustedes. Les deseo un feliz resto de día. Les digo, por favor, suscríbanse al canal. Les pido ese favor. Y como siempre les digo, ¡mua! ¡Chao! Nos vemos en la próxima.